¿Cómo están? Quiero saludarlos a todos. Voy a leer a ver quién nos saludó acá en YouTube. Mando un saludito a Sergio y a Celia. Bueno, Gustavo también nos saludó. A Luis y María, a Elba y también a Silvana. Qué bueno es que podamos compartir en esta mañana la palabra de Dios, que podamos estar juntos para abrir la Biblia. Y dice en el libro de Efesios, lo voy a invitar a leer de ahí. Dice Efesios 2:1, hablando del Señor Jesús, el apóstol Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice entre paréntesis. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una lectura que creo que muchos conocemos. Quizás alguien nos visita hoy y nunca había leído esto, pero creo que es una de las lecturas centrales que cualquier hijo de Dios alguna vez tuvo que hacer en su vida y algo que tuvo que haber entendido. Y un poco pensando, los que pudieron escuchar ayer la clase de mayores, ayer habló Samuel desde Termas y en algunas instancias habló sobre la muerte. Y yo venía pensando en todos estos temas, sobre lo que significa, ¿no?, estar muerto espiritualmente, y venía pensando en esto y me acordé de una frase que solemos decir mucho, que es que estaba muerto, ¿no?, en vida, decimos, que una persona estaba muerta en vida. ¿Qué significa esto? Para nosotros como seres humanos esto significa estar pasando un momento difícil, estar pasándola mal, no saber qué hacer o simplemente que nuestra vida continúe hacia adelante sin que nosotros hagamos nada. Es una situación que se relaciona con nuestros sentimientos y con el pasar de nuestra vida. Sin embargo, la Biblia, cuando habla, como dice acá, que estábamos muertos, habla de algo que va más allá y algo que es incluso más importante que cualquier cosa que pueda pasar en esta vida. Y habla sobre el espíritu. Ese espíritu que el Señor nos dio, que Dios nos dio cuando nos creó. Dice que somos creados en la creación, ¿no? En Génesis, que el hombre es creado. Dice que Dios sopla aliento de vida, es decir, le dio del espíritu, de su mismo espíritu, que es un espíritu que es eterno, que vive para siempre, no muere, que es justamente lo que sobrevive a este cuerpo, ¿no? Por eso dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La lectura esta de Efesios es muy importante y yo quiero remarcar algunas cositas rápidamente. Tiene que ser algo que nos pueda llegar al corazón, que nos pueda hablar en esta mañana, quizás sin grandilocuencia, sin muchas palabras. Tiene que ser sencillo. Dice que el Evangelio, dice la misma Biblia, tiene que ser entendido como
como lo puede entender un niño, ¿no? Hay que entender las cosas fáciles. Yo quiero detenerme en varias cosas. Dice, versículo 1, Él os dio vida, o nos dio vida, dice, ¿no? Cuando estábamos muertos. Después dice, en el versículo... No encuentro el versículo, pero dice, nos dio vida juntamente con Cristo, versículo 5, ¿no? Sí. Muertos en nuestros delitos y pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos, vuelve a decir, nos dio vida cuando estábamos muertos, nos dio vida por su amor en Cristo. Más adelante dice, con Él nos resucitó y nos hizo sentar. El apóstol repite varias veces, nos dio, nos hizo, nos provee, nos amó, ¿no? Va diciendo esas cosas. Y enseguida me puse a pensar en esa condición, ¿no? Porque dice que nosotros estábamos muertos. Y si pensamos en una persona que está muerta, es una persona que no puede hacer nada, ¿no? Está tirada en una cama, lo que sea, no se puede mover, no puede hacer nada. Cuando una persona está muerta, no se mueve, no puede hacer nada. Y entonces, como ese ejemplo, nosotros estábamos muertos, dice la palabra de Dios. Nada podíamos hacer para que nuestro espíritu estuviera bien, para que nuestra vida estuviera bien, hasta que el Señor Jesús vino y nos dio vida. Y nos resucitó y nos hizo sentar, dice, en los lugares celestiales. Jesús, lamentablemente para muchos, es el único camino. Yo digo lamentablemente porque el mundo se vuelve loco por encontrar un camino que lo acerque a Dios o a lo que ellos piensan que es Dios, o a lo que vos podés estar pensando hoy que es Dios. Pero es al contrario de la frase que dice todos los caminos conducen a Roma. Bueno, en este caso no es así. Hay un solo camino. Primera Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, vamos a buscar. Un versículo también creo que conocido. Primera Timoteo, capítulo 2 y versículo 5 dice, lo voy a leer ahí en la pantalla, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios, un solo mediador, Jesucristo, hombre. No hay otro camino. También Juan dice, en el libro de Juan, capítulo 10, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a leer ahora Romanos, capítulo 5. Algunos versículos cortitos ahí, 3 versículos. Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos 5, 6 dice, porque Cristo, también escribe el apóstol Pablo, así que vamos a encontrar similitudes con lo que leímos antes. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. El único mediador entre Dios y los hombres, el único que es el camino, que es la verdad, que es la vida, ese murió por cada uno de nosotros. Como leíamos en Efesios, ¿no? Él nos dio vida, Él nos sentó, Él nos resucitó. Y por eso hoy cantábamos, ¿no?, todas estas canciones que eligió Cefe. Cefe no sabía que iba a hablar yo, ni sabía el tema que iba a hablar. Y sin embargo, entiendo y creo yo que Dios pone en los corazones las cosas que debemos de decir y que debemos de cantar, ¿no? Y leer. Y cantamos que la fidelidad de Dios es grande, y sin duda que la fidelidad de Dios es grande, porque también me acuerdo de un versículo
que dice que cuando estamos en las manos de Dios, nadie nos puede sacar de ahí. Nadie te puede sacar de las manos de Dios. Pero si se fijaron y analizamos 2 segundos cómo está escrito, él dice, el apóstol Pablo escribe todo en pasado, ¿no? Él nos dio vida, Él nos resucitó, Él nos hizo, no es nos hará. ¿Por qué? Porque Pablo le está hablando acá a gente que en teoría es hija de Dios, ¿no? Cuando escribe todas estas cosas. Por su gran amor con que nos amó. Bueno, Dios te ama desde siempre. Eso es incondicional. Su amor es perfecto y ama a todas sus criaturas porque Él es el creador de cada uno de nosotros. Pero para que vos puedas decir, Él me dio vida, Él me resucitó, es necesario que vos aceptes a Jesús en tu corazón. Es imposible hacerlo de otra manera. Es imposible poder decir, Él nos dio vida, o que te sumes al nos dio vida, ¿no? Que es un plural, si todavía no aceptaste a Jesús en tu corazón. No es posible decir, Él nos resucitó, si Jesús todavía no es parte de tu vida, si todavía no estás en las manos de Él agarradito, como dice también la palabra de Dios que dijimos recién. Todo esto me llevó a pensar también en una actitud de nosotros los hijos de Dios y de la iglesia. Quisiera detenerme un segundo ahí para hablar de eso, que es que el mundo hoy nos llevó a hacer una cuenta, ¿no? Todos los días vemos una cuenta en la televisión de cuánta gente se está muriendo, todo el tiempo. Se murieron 50.000, se murieron 60.000, se murieron 80.000, llegamos a los 100.000. Yo quiero decirles que el coronavirus no es lo único que mata a las personas. La gente se muere por un montón de cosas. La gente se muere y lamentablemente muchas personas se mueren lejos de Dios. Llevamos una cuenta y decimos, bueno, yo hoy estaba mirando como para poder hablar con propiedad lo que les iba a decir. En el mundo hay 4 millones de personas que han muerto lamentablemente con esta pandemia, con esto que estamos viviendo. Pero también saben que hay 9 millones de personas que se mueren por año de cáncer y otras 10 millones que se mueren por problemas cardíacos. Y eso venía pasando y pasa todo el tiempo. Y de casualidad encontré una página donde tiene datos globales de todo el mundo. Y este año, solo este año, y sin contar, o sea, contando adentro de eso la gente que fallece de coronavirus, este año se murieron 31 millones de personas. Eso es algo así como una persona cada 2 segundos, para hacer una cuenta aproximada. Es una cosa muy triste. Y sin duda cuando uno pierde a un familiar o a un ser querido, es un dolor en el corazón. Pero ¿alguna vez nos pusimos a pensar en eso? ¿En cuántas personas mueren esta muerte física que si se muere sin Cristo no tiene solución? Ya no hay más después para esas personas. No hay otra oportunidad. La oportunidad es hoy. Y hablamos tanto de contagio, y hablamos tanto de estadísticas, y decimos tantas cosas, y estamos contagiando los hijos de Dios, como para hacer un paralelo, ¿no? ¿Estamos contagiando el Evangelio? ¿Estamos sacando estadísticas de cuántas personas se acercan al Señor? ¿De cuántas personas aceptan a Cristo en su corazón? ¿O simplemente son un número más de esos 31 millones o el número que le quieras poner, que se mueren? Y bueno, se murieron, no importa, total, estadísticamente nacen el doble de personas, ¿no? Mueren 50.000, aproximadamente nacen 100.000 cada día. Eso también es así, es real. Quiero que pensemos en eso. Que seamos, es una frase, ¿no? Lo que le voy a decir, el contacto estrecho de alguien, pero para contagiarlo del Evangelio. Para que a través nuestro, los hijos de Dios, puedan ver que el Señor nos dio vida, nos resucitó y nos sentó a la diestra. Porque dice la palabra de Dios que nosotros, los hijos de Dios, acá en la tierra somos luz.
somos luz. Y para ponerlo en un ejemplo actual, es como tener puesta acá arriba una bombilla, pero que no esté prendida la tecla. Vamos a hacer así, apagados. O vamos a hacer como en cortocircuito, a veces me prendo, a veces me apago, a veces me prendo. Dice la palabra de Dios que quien tiene una luz no la esconde abajo del mueble, no se ve nada. ¿Qué sentido tiene? Hay que ponerla en lo alto, arriba, que se vea bien. Los hijos de Dios tenemos esta tarea, como les digo, para mostrarle al mundo que Él nos dio vida, que Él nos resucitó, que Él nos salvó. Por gracia, ¿no? Como leíamos, porque dice, por gracia sois salvos, versículo 8 de Efesios capítulo 2. Vamos a leerlo de nuevo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Claro, ¿cómo va a ser nuestro si estábamos muertos? Él tuvo que venir y dárnoslo. Estábamos muertos, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Como decíamos antes, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó cosas para tu vida, las tiene listas, te está esperando, tenés que aceptarlo. Él pone todo por vos, Él dio a su Hijo. Y la efectividad de la cruz, que pasó hace 2000 y pico de años, no pierde fuerza con el tiempo, no pierde fuerza. De hecho, si lo pensamos, si no fuera por Cristo, el movimiento cristiano sería imposible. ¿Qué cosa se mantuvo por tanto tiempo? ¿Qué mensaje se puede mantener por tanto tiempo si no es verdad? ¿Cuál? Si hubiera sido mentira todo lo del Señor Jesús, ¿ustedes se piensan que los apóstoles hubieran estado dispuestos a morir por una mentira? Que les corten la cabeza, que los maten a piedrazos, que los persigan por todos lados. No hay forma de que eso sea una mentira, por lo menos yo así lo creo. No hay forma de que eso sea una mentira. La cruz de Cristo no pierde efectividad y nosotros somos la luz que debe iluminar el camino a esa cruz. Contagiemos del Evangelio. Ya basta de estar siempre pensando en nosotros. Dios ya te salvó. ¿Tenés cosas para mejorar? Seguro, todos las tenemos. Pero un día hay que poder mirar para el costado y ver que alrededor nuestro hay otras personas, que así como nosotros lo necesitamos, también necesitan a Cristo. Quizás vos hoy estás escuchando y necesitas de Jesús. Él puede darte la vida eterna, porque no hay evangelio y no hay predicación si no hay infierno. Y el infierno existe. Así como existe el cielo, existe el infierno. Y hay un solo camino para ir al cielo y 1.000.000 de caminos para ir al infierno. Hay un solo camino y es el Señor Jesús. Y la única forma es aceptarle de corazón. Dios quiera que su palabra, ya voy a ir terminando, no les voy a robar más tiempo. Es un mensaje corto, pero espero que haya sido intenso y que haya podido tocar el corazón de alguien. Debemos dejar de ser muertos en vida. Ahora viene a mi mente un versículo que está en Apocalipsis capítulo 3, que quiero leerlo rápidamente. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 1, que es también una advertencia para nosotros, los hijos de Dios. Apocalipsis 3, versículo 1, en la segunda parte y al final dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué triste, ¿no? Si somos un hijo de Dios y el Señor mira nuestro corazón y dice, yo veo tus obras y decís que estás vivo, pero estás muerto. Sos una luz que se esconde abajo. No, arriba, vamos. Una luz que tiene que estar arriba. Estamos aprendiendo los viernes y también estamos aprendiendo algunos de los sábados sobre la relación entre los hermanos, ¿no? Pongámoslo en práctica. Si alguno tiene un problema, vaya y háblelo.
Si alguno necesita ayuda, pídalo a los hermanos espirituales. Si vemos que hay algún hermano que se está escondiendo, saquémoslo a la luz, ayudémoslo, ¿sí? Llevémoslo, porque es necesario que prediquemos el Evangelio. Como les digo, una vez que estamos en las manos de Dios, nadie nos puede arrebatar de ahí, ¿no? Y 1 Pedro, y es el último versículo que vamos a leer, 1 Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Qué lindo esto, ¿no? El título dice, una esperanza viva. Y dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Reservada en los cielos para nosotros. Hay una promesa, como decimos siempre, el Señor dijo que iba a venir y vino. El Señor dijo que iba a ser entregado y iba a morir y resucitar, fue entregado y resucitó. Y el Señor dice en su palabra que va a volver. Y dice que tenemos una herencia. ¿Por qué? Porque hemos sido constituidos hijos de Dios por medio de su sacrificio. Y en esa herencia dice que estaremos con Él en los cielos. Así, como sin haber leído eso, la persona que estaba crucificada al lado de Jesús en la cruz le dijo, yo quiero estar con vos, acordate de mí cuando vuelvas en tu reino. Jesús le dijo, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa puede ser una realidad también hoy en tu vida. Si vos te arrodillas, y esto tiene que ser como cantábamos, ¿no? Con sincera devoción, con sincero corazón, de verdad, entregándole al Señor lo que está en tu corazón, a Jesús. No tienen que ser palabras extrañas ni nada muy loco. Te arrodillás delante de Él y le decís, Señor, te pido perdón. ¿Por qué? Por estas cosas que suceden en mi vida. Necesito de vos. Yo entiendo, hoy entiendo que sin vos no soy nada. Y el Señor en ese momento te entrega la salvación. Sí, solo sí, lo haces con corazón sincero. Si realmente eso es lo que vos querés en tu vida, Dios te lo va a entregar. ¿Por qué? Porque dijimos que Él te ama y te está esperando. Porque tiene cosas preparadas para vos. Y tiene una herencia para entregarte y una vida eterna junto a Él. Amén.